de una maestría en diseño de máquinas y actualmente estoy ya llevando un MBA en la escuela número uno de negocios de Latinoamérica, la Inkai Business School, ¿no? Que en realidad tiene raíces similares a las de Harvard, ¿no? Entonces, es muy interesante realmente esta nueva experiencia que estoy actualmente cursando, ¿no? Y un poco lo que yo les voy a traer el día de hoy es cómo emprender desde el conocimiento, ¿ya? Eh, Veía un poco la presentación de Richard, muy interesante realmente cómo ellos han podido traducir pues un poco de conocimiento a un producto y lo han convertido en un producto global, ¿no? Pero en mi caso les voy a mostrar más cómo he podido yo a través de la experiencia llevar a cabo una marca personal y convertirla también pues en una empresa, en un nombre comercial que te permite de repente cruzar fronteras, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco de ello. ¿Qué es Mindflow? Mindflow es básicamente una firma de consultoría internacional, ¿no? En ingeniería de ventilación para minería, túneles, y vamos a ver más adelante que también se puede aplicar a otras industrias, ¿no? Como por ejemplo hidroeléctricas y otras cosas de ese tamaño, ¿no? Aquí el tema importante es la escala, ¿no? Realmente entender una mina como un sistema de ductos es lo que muchas veces a muchas personas le cuesta, ¿no? Eh, entonces, a raíz de eso fue que surgió Mindflow, ¿no? Como justamente una firma especializada en ventilación de minas y túneles, ¿no? Pero enfocados en qué? En básicamente resolver problemas, ¿no? ¿Asociados a qué? A las condiciones termoambientales que se generan, pues, producto de la operación, ¿no? Actual, futura de la mina, condiciones geológicas, ¿no? Que generan, pues, temas de calor y gases, ¿no? Entonces, eh, creo que en esta declaración surgen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué amerita, no ser una empresa consultora internacional, ¿no? Haber cruzado fronteras, haber podido llevar, pues, tu criterio a otras, realidades, ¿no? Entonces, eso tiene bastante valor también, ¿no? ¿Qué más, no? Identificar un problema, ¿no? Un problema bastante específico, como es la ventilación de minas, ¿no? Y en ese, vamos a decir, área específica, vamos a poder encontrar la diferenciación, ¿no? Cómo es que realmente MyFlow se diferencia de otras empresas consultoras, ¿no? Otras empresas consultoras como de repente, no sé, pues hay varias en el mercado, ¿no? Si ustedes buscan, van a encontrar empresas del tamaño de SRK, el tamaño de Worley, el tamaño de Redco, ¿no? Que tienen la ventilación dentro de su gama de servicios que brindan, pero que finalmente no es su core. Entonces, acá lo que tenemos es básicamente un enfoque especializado, un enfoque netamente en ventilación, ¿no? Entonces, eso nos da una diferenciación, ¿sí? ¿Cuáles son los valores, no? Entonces, va a ser importante definir y que ustedes cuando entren ya de repente a trabajar en una empresa o funden su propia empresa, puedan definir los valores de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores finalmente nos van a permitir hacer ese match con las personas, ¿no? Que van a conformar y que van a ser nuestras aliadas para poder llevar a cabo pues diversas actividades, ¿no? Entonces, dentro de MyFlow tenemos estos valores que son básicamente la ética profesional, ¿no? ¿No? Entonces, buscamos ser siempre éticos, ¿no? Nos guía este valor pues hacia todas las recomendaciones que hacemos, ¿no? De siempre buscar una idea nueva, un concepto que produzca una solución original, ¿no? Finalmente, minas hay un montón, pero cada mina termina siendo un caso particular, ¿no? La innovación también, ¿no? La innovación para buscar, pues, en cierto modo, pues, nuevos productos, buscar adaptar los servicios a cada caso en particular, ¿no? Y eso que esa innovación que nos permita, pues, incrementar el valor, ¿no? O disminuir el esfuerzo también, ¿no? Para nuestros clientes, ¿no?
rescato lo que decía Richard, ¿no? Y creo que es un tema importante que hay que resaltar, es que la minería, y especialmente la minería peruana, es una minería, es un negocio muy sensible a los costos, ¿no? Entonces, por más de que sean empresas transnacionales, sean empresas que ustedes puedan decir, ah, no, esa empresa es top en el mundo, ¿no? Si finalmente no está enfocada de manera correcta en los costos, pues generar, pues, finalmente un problema que no solamente te va a afectar a ti, sino a todo el equipo que está involucrado en una operación minera, ¿no? ¿No? ¿Qué más? El compromiso, ¿no? El compromiso es importante para poder lograr los objetivos, ¿no? En los tiempos que muchas veces se disponen para este tipo de estudios, ¿no? Y la perseverancia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, ¿no? Y muchas veces la experiencia no es lo único que te va a permitir resolver un problema, ¿no? ¿No? Sino que vas a tener que investigar, vas a tener que encontrar una solución distinta y eso va a meritar que tengas mucha perseverancia para buscar, ¿no? Esa solución, pues, que tenga valor para tu cliente, ¿no? Entonces, nuevamente, los valores son importantes porque nos ayudan a conectar con las personas, ¿no? Si ustedes, imagínense ustedes levantarse día a día e ir a una empresa en la cual no tenga los mismos valores que ustedes, ¿no? Una empresa que se maneje con valores muy distintos a los que ustedes tengan o que les hayan formado, finalmente lo que van a tener es un desempeño de repente pobre, una motivación muy baja y finalmente se van a terminar sintiéndose frustrados, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan y alineen los valores propios, los valores de la empresa donde están y los valores de el emprendimiento que ustedes puedan generar para que tenga un mayor alcance, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacía al momento de desarrollar esta presentación es, ¿por qué es posible y necesario emprender desde la ingeniería, ¿no? Desde el conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos eh, generar un emprendimiento desde esto, ¿no? Entonces, comencé a identificar de repente algunos puntos claves, ¿no? Lo primero y siempre va a ser el tema de problemas, ¿no? Todo emprendimiento tiene que estar enfocado en un problema por resolver, ¿no? Sea un emprendimiento social, sea un emprendimiento empresarial, ¿no? Sea el emprendimiento que ustedes hagan de repente, simplemente el hecho de estar trabajando en una operación minera no significa que ustedes ya no tengan que emprender, ¿no? En su día a día, en esta operación minera, en su día a día como estudiantes, como practicantes, en su primera jefatura, en su primera superintendencia, gerencia, siempre van a tener que buscar ese problema que van a tener que resolver, ¿no? Entonces, si es que hay un problema por resolver, hay una opción de emprender algo ahí, ¿no? Número dos, conocimiento técnico como activo, ¿no? Recuerden que un activo es básicamente todo elemento que nos permite obtener una ganancia, ¿no? Entonces, pero esto amerita a la pregunta, ¿no? ¿Realmente va a haber personas dispuestas a pagar por este activo que yo estoy ofreciendo, ¿no? ¿Cómo vuelvo mi conocimiento un activo, ¿no? Y eso va a lograrse en la medida de que ustedes logren un alto nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, la universidad desde ya les digo que se queda muy corta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la universidad es solamente una pincelada de lo que ustedes van a ver en su vida profesional y si ustedes creen que en la universidad ya lo aprendieron todo, les voy diciendo de que se están quedando desde ya relegados frente a otras personas que eh, al día siguiente de terminar la universidad ya están pensando en qué más me puedo preparar, con qué puedo complementar, ¿no? ¿Qué más hago para poder tener un conocimiento de mucho valor, ¿no? ¿Ya? Y tengamos en cuenta de que no se trata tampoco de comenzar a estudiar de todo un poco por acá, por allá, ¿no? ¿No? Hay que darle un propósito, hay que darle un objetivo. Entonces, es importante que analicemos el impacto que va a tener este emprendimiento, ¿no? Y siempre tener en cuenta el impacto social, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que yo lo he podido abordar, es cómo puedo ser un agente de cambio real, ¿no?
¿Cómo puedo yo impactar desde este emprendimiento, ¿no? De tal manera de que tengamos un emprendimiento con propósito, ¿no? Una visión de largo plazo, ¿no? Que nos permita no solamente levantarnos y ofrecer algo por mero hecho de ganar de repente un beneficio económico, ¿no? Sino de agarrar y generar pues un impacto en la sociedad, que no tiene que ser, ¿no? Algo muy grande, ¿no? No tiene que ser de repente cambiar el mundo, ¿no? Pero sí tiene que ser enfocado en de a quién vas a cambiar ese mundo, ¿no? ¿No? Entonces, parte de lo que hacemos en MyFlow es justamente dar oportunidades a jóvenes como ustedes, ¿no? Jóvenes que de repente tienen mucho potencial, ¿no? Que ya se han diferenciado un poco de sus compañeros, ¿no? Pero que necesitan, pues, de repente ese primer impulso, ¿no? ¿No? Estoy seguro que muchos de ustedes no tienen de repente ni siquiera un familiar en la mina, ¿no? Entonces, presentan o empiezan de repente con alguna desventaja, ¿no? Oye, frente a los que de repente ya tienen un familiar en la mina o tienen un convenio por comunidades, ¿no? Que ya tiene de repente una posibilidad, pues, de hacerse un espacio en la minería, ¿no? ¿No? Entonces, principalmente nosotros nos enfocamos en personas que no tienen eso, ¿no? Que tienen sí las ganas, pero no tienen quien pues los apalanque en esa primera experiencia y los lleve a la mina y les dé pues esa posibilidad de tener esa primera experiencia que les abra el mundo, ¿no? El mundo minero, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán vivido, ¿no? Habrán visto muchas convocatorias pero que suelen pedirte experiencia profesional, dices, ¿no? Mínimo 3 meses, mínimo un año, dices, ¿no? Oye, ¿y cómo hago para tener experiencia si no me das experiencia, ¿no? Si no me das esa primera oportunidad, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros justamente buscamos eso, ¿no? Impactar desde ese punto de vista para generar un cambio real en la vida de una persona o de 3, 4 personas en particular, ¿no? ¿No? Pero que buscamos que finalmente se logre un efecto multiplicador en el largo plazo, ¿no? Entonces, voy a contarles un poco el camino, ¿no? El camino que me llevó en su momento a emprender Mindful, ¿no? Lo primero es descubrir, pues, esta especialidad, ¿no? Cómo me dedico a algo, cómo encuentro algo, ¿no? En mi caso en particular, ¿no? Yo tuve una experiencia alrededor del quinto o sexto ciclo de la universidad. Tuve la oportunidad de hacer unas primeras prácticas profesionales, ¿no? Y dentro de esas primeras prácticas, pues me permitió sondear todo el ciclo de minado, vamos a decir, ¿no? Entonces, pude identificar, pues, cuáles eran de repente problemas en los cuales no había de repente mucho personal o muchas personas, pues, enfocadas. Realmente, operaciones mina, acá no estamos criticando ni de repente minimizando el trabajo de nadie, ¿no? Pero en mi opinión, pues era una rama que todo el mundo quería ir a operaciones mina, ¿no? Igual todo el mundo quería ir a planeamiento, ¿no? Entonces, y en esa primera práctica tuve la posibilidad de ver, pues, la interacción entre todas estas áreas, ¿no? Pero dije yo, quiero buscar algo, ¿no? En mi opinión personal, algo que sea diferente, ¿no? Algo que no simplemente me diga ponte en la cola, ¿no? Sino que me diga, oye, quiero saltarme la cola, quiero irme de frente, ¿no? No quiero ser cola de león, ¿no? Sino quiero ser cabeza de ratón de repente, ¿no? Pero también con la visión de que el ratón no siempre iba a ser un ratón, ¿no? Sino que yo iba a alimentar ese ratón para que termine siendo, pues, el león que yo quería, ¿no? Entonces, por ahí encontré que en la ventilación, pues, había muy poco personal. Ya entró por ahí un poco mi visión de, oye, en tierra de ciegos el tuerto es rey, dice el dicho, ¿no? Entonces veía que las personas que entre comillas, eran especialistas en este tema, en realidad eran personas que conocían la historia a la mitad, ¿no? Y que había todavía mucho más por hacer, ¿no? Entonces, dije, ya, entonces por ahí fui viendo opciones y cuando terminé esta práctica de 2, 3 meses, volví pues hasta cierto punto un poco decepcionado, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago, no? Justamente en este proceso de poder identificar una oportunidad. Entonces dije, voy a dedicarme a la ventilación.
Entonces fue una decisión, fue una declaración que yo hice para mi desarrollo profesional y desde ese entonces comencé a trazar un camino, ¿no? Ah, ya había elegido el nicho, ¿no? Había elegido el problema que quería resolver. Quería resolver el problema de la ventilación en las minas, ¿no? Y de repente no en una mina en particular, sino ya en todo, en toda una gama, pues, de situaciones, ¿no? Dije, ah, ya, mira, acá hay un problema que cambia constantemente y que siempre te tiene ahí, tocándote la puerta, ¿no? Entonces dije, me voy por el nicho de la ventilación. Entonces, dije, ¿cómo afronto este nicho? ¿Cómo afronto este problema? ¿No? Definitivamente necesitaba pues especializarme, ¿no? Y en ese momento la especialización la comencé yo por mi cuenta, ¿no? Comencé a agarrar un libro, dos libros, comencé sin saber inglés y comencé a traducir palabra por palabra, ¿no? De un determinado libro de ventilación y terminé pues matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Terminé aprendiendo ventilación y terminé aprendiendo inglés, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? La historia se quedaba corta, ¿no? Había que meterle algo más, ¿no? Había que mejorar esa propuesta de valor para que sea atractiva, ¿no? Y en ese momento encontré que herramientas como el Benzing, que actualmente son tan conocidas, en realidad en ese momento estaban recién partiendo, ¿no? Entonces surgió la posibilidad, la oportunidad de agarrar e integrar pues todo este concepto con una herramienta que recién comenzaba en el rubro y en el mundo que era el Benzing, ¿no? Que era una herramienta diferente, ¿no? Porque había software, pero eran pesados, eran complejos, eran poco amigables, ¿no? Entonces el Benzing se diferenciaba, ¿no? Y ahí es donde dijimos, oye, vamos a diferenciarnos juntos, ¿no? Entonces, capté esta herramienta, la desarrollé, la llevé a un nivel superior junto con mis conocimientos y ya estábamos listos para salir al mercado, ¿no? Vamos a decir, a buscar esa primera oportunidad, ¿no? Entonces, ahí viene el cuarto elemento que creo que es importante para todos, ¿no? Y va a ser la suerte, ¿no? La suerte, ¿no? Entonces, cómo entra la suerte en toda esta historia, ¿no? Entonces, vamos a ver que no necesariamente por ahí, si nunca has tenido suerte, vamos a ver de repente por qué, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamo yo la suerte? ¿No? Dice Séneca, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad, ¿no? Y es justamente lo que les decía Richard, ¿no? De Mindful Sense, ¿no? Eh, tienes que estar preparado para cuando la oportunidad de que te den esa oportunidad de ofrecer un servicio, de resolver un problema, ¿no? Tú ya puedas agarrar y abordarlo, ¿no? En mi caso, en este camino, pues, de formarme como especialista en ventilación, surgió una oportunidad de hacer una consultoría independiente a una empresa muy chiquita, ¿no? Una mina en Chala, una mina junior, una junior australiana, ¿no? Que buscaba, pues, asesoría en grandes empresas, pero que querían cobrar, pues, el ojo de la cara, ¿no? Entonces llegó a mí esta oportunidad y ya cuando uno pues se siente preparado, agarra y se lanza, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo te lo hago, eso, ¿no? Entonces, en ese momento de repente no sabes ni cuánto cobrar, no sabes qué vas a necesitar, no te imaginas qué es lo que tienes que hacer, pero te lanzas al piscinazo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes la convicción de que has aprendido lo suficiente, dominas una tecnología que te diferencia, ¿no? Y se ha presentado la oportunidad de que puedas hacer algo distinto, ¿no? Entonces, la suerte te tiene que encontrar pues preparado para que puedas aprovechar al máximo la oportunidad que se va a presentar, ¿no? En este camino que tú vas a ir formando cuando quieras emprender algo, ¿no? ¿No? Entonces, recordemos que el éxito es finalmente, el éxito es producto de la acción. ¿Ya? Si ustedes no actúan, si ustedes simplemente llegan a una mina y esperan que en algún momento los asciendan, esperan que en algún momento alguien los invite a ser consultores, no, van a tener que esperar sentados porque eso no va a llegar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que actuar, tienen que trazar su propio camino,
para que se presenten las oportunidades y ustedes las puedan aprovechar. ¿Sí? Muy bien, pero bueno, fuera que simplemente con estudiar y simplemente con encontrar la oportunidad, ¿no? Ya todo hubiese sido color de rosas, ¿no? En realidad, el camino es complicado. El camino es complicado, el camino está lleno de desafíos y el camino va a meritar mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos se presentaron en este camino? Vamos a ver, ¿no? Primero, la edad y la experiencia, ¿no? Cuando uno vende conocimiento, cuando uno vende experiencia, ¿no? El peso de las canas puede ser muy valioso, ¿no? Y cuando uno quiere empezar en este tipo de negocios siendo muy joven, lo primero que te van a preguntar es, oye, ¿y tú dónde has trabajado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? Entonces, ese es un primer reto que se me presentó a mí, ¿no? Entonces, para minas pequeñas, puede ser que con tus estudios, con tu aprender hasta este momento te sirva, ¿no? Pero ya cuando quieres dar un paso más grande a minas más grandes, más complejas, a minas o a empresas, pues, donde el ticket del valor, el ticket de lo que vendes sea mucho más alto, ya tienes que comenzar a vender experiencia, ¿no? Ya no solamente conocimiento, ¿no? Y este reto, este desafío, pues me llevó finalmente a tener que irme a la mina, ¿no? Hasta este momento, lo que yo les estoy contando, hasta este momento, solamente tenía yo en mi bagaje de experiencia, solamente esa práctica en la mina y esa mina junior. No había liderado nunca una operación minera, no había liderado un área de ventilación en ninguna mina, ¿no? Pero había pues mucha seguridad en lo que conocía, mucha seguridad en lo que podía hacer, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo surgió esta oportunidad? ¿Cómo surgió esta necesidad pues de irme a una operación minera? ¿No? La primera oportunidad laboral como tal en una operación minera yo la tuve en la mina Paraxia, en Cerro de Pasco, ¿no? Donde muy confiado de mis habilidades llegué a hacer una consultoría, ¿no? Y en ese momento, pues, pensando que iba a ser como una mina más, me metí a hacer un levantamiento del sistema de ventilación, me metí a tomar los datos y cuando regresé del campo al gabinete hice mis cálculos, calibré mi software como siempre lo hacía y no me cuadró nada. Había encontrado la piedra en mi zapato, no había encontrado pues el reto que me iba a hacer crecer, más allá de lo que ya había crecido, lo que había desarrollado. Y recuerdo que volví a la mina, ¿no? Volví a la mina, hablé con el jefe de ventilación en ese momento y le dije, mire, ingeniero, voy a tomar nuevamente los datos porque no me está cuadrando algunas cosas, en el modelo entra y acá en la mina sale, ¿no? ¿No? Y el ingeniero de ventilación me dice, Nicéforo Palacín, ¿no? Me dice, la verdad, Daniel, que ya cambié varias cosas y es muy probable que no te cuadre todo. Vas a tener que hacer los 14 días que has medido, vas a tener que hacerlos de nuevo y obviamente no te voy a pagar por esto. No creas que por tus errores te voy a recompensar, ¿no? Entonces, muy triste, decepcionado. Lo único que pude hacer fue acercarme al gerente de la unidad y decirle, ingeniero, ¿sabe qué? Su mina es muy compleja, le digo. No quiere contratarme, le digo. Y el ingeniero Teodoro Quispe en esa época, pues, agarra y se comienza a matar de la risa, ¿no? Se comienza a matar de la risa y me dice, te dije, acá vas a aprender realmente lo que es ventilación, me dijo, ¿no? Y me dio esa oportunidad, ¿no? Eran tiempos muy distintos, ¿no? Porque en realidad en esa época, pues, la mina se manejaba, pues, de manera muy independiente, ¿no? Ahora realmente hacer eso es muy difícil, ¿no? Ya cada mina pues, depende de procesos muy complejos, áreas de recursos humanos, ¿no? En esa época, pues, el gerente tomaba la decisión y se hacía, ¿no? ¿No? Ahora no es tanto así, ¿no? Pero bueno, es un poco el contexto que había en ese momento, ¿no? Y
Así llegué pues como ingeniero de ventilación a mi primera operación minera, ya trabajando pues en un sistema minero, dando soporte a un jefe de ventilación y a comenzar a ganar esa experiencia que me faltaba, ¿no? Resulta que en un abrir y cerrar de ojos pasaron más de 10 años, ¿no? Y como mi objetivo no era quedarme en una operación minera, salté entre muchas operaciones mineras, ¿no? Mi promedio en una operación minera fue de solamente entre 1 año y medio y 2 años. ¿Por qué? Porque mi objetivo era ganar experiencia. Comencé en Paraxia, estuve como 1 año y medio, surgió la oportunidad para agarrar mi primera jefatura en Cobriza, donde estuve prácticamente 2 años. Luego de eso, se comienza a correr la voz de tu marca personal, ¿no? Comienza a correrse la voz, oye, ¿quién es el que está haciendo algo distinto en ventilación, ¿no? Y comienzan a llamarte, ¿no? Me llamaron de Cobriza, me llamaron después de eso de Yauliyacu. Después de Yauliyacu me fui a Chacua. De Chacua me fui a Orcopampa. De Orcopampa me fui a El Porvenir. En El Porvenir vi no solamente El Porvenir, sino también vi Atacocha. Y después de eso llegó pues la pandemia, ¿no? La pandemia que es un punto de quiebre que vamos a conversar más adelante, ¿no? ¿No? Entonces, la experiencia es clave en este tipo de negocios cuando uno quiere, lo que quiere es vender experiencia y capitalizar su conocimiento, ¿no? Es importante. Ahora, un tema que bastante, que siempre digo, ¿no? No porque tienes 50 años en una operación minera haciendo las cosas, las mismas cosas el mismo día, significa que tienes más experiencia que una persona que tiene solamente 10 años o 5 años, ¿no? Va a importar mucho el día a día que has vivido y el enfoque que le has dado para justamente tratar las cosas de manera distinta y aprender de esos errores, ¿sí? Entonces, no crean, chicos, que tienen que estar 20 años, 30 años en una operación para ganar experiencia. Ese es un error bastante común, ¿sí? Entonces, el camino, ya se los dije, me adelanté un poco ahí, ¿no? Comencé a explorar distintas minas, comencé a explorar distintos aprendizajes y a ganar, ¿qué cosa? Una red de contactos. Una red de contactos que los jefes, los superintendentes, ¿no? Iba justamente mostrándoles este trabajo distinto que hacíamos en ventilación para construir pues una marca personal, ¿no? Y recuerden que tu marca personal, nos dice Jeff Bezos, es lo que dicen de ti cuando no estás presente, ¿no? ¿Ya? Entonces, alguna vez, gracias a Dios, digo, a veces llegué a alguna oficina por ahí y encontré pues que estaban hablando de mí, ¿no? Y decían, no, hay que tener cuidado porque Daniel sí lo sustenta todo técnicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones te elevan, pues te inflan el pecho y dices, ay, ya qué bueno que estoy marcando una marca, estoy estableciendo una marca personal de ese tipo, ¿no? Y también me gusta esta frase que dice Andy Warhol, ¿no? Dice, no se trata de ser diferente, sino de de hacer la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente esto va al impacto que tenemos, ¿no? ¿No? Hacer la diferencia va a estar en función del impacto que generemos, ¿no? Y ser diferente va a estar en función de cómo nosotros nos presentemos, ¿no? Entonces siempre hay que medirnos por el impacto que vamos a tener, ¿no? Entonces, algunos momentos de orgullo que he podido recopilar en estos casi 14, 15 años son básicamente el trascender. He podido pasar de trascender de simplemente evaluar operaciones mineras, sistemas de ventilación, a evaluar hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes se imaginan evaluando de repente a los geólogos, evaluando no solamente mineral, ¿no? Sino evaluando de repente uranio u otras cosas, minerales extraños, ¿no? Y no en la Tierra, sino en el espacio, ¿no? Entonces hay que soñar, hay que volar para poder llegar lejos, ¿no? Si no tenemos visión, ¿no? Nuestro alcance, nuestro desarrollo también va a ser bastante corto, ¿no? ¿Qué más? Trascender fronteras, ¿no? Justamente algunas fotos de mi desempeño profesional.
¿no? Ya con MyFlow ha sido, por ejemplo, en México, en la mina Cusi. Acá es una foto levantando una mina en Nicaragua. Esto de acá es en una mina en Ecuador. Y esto es una mina en la Patagonia Argentina, ¿no? En una zona de mucho frío, a pesar de que está casi al nivel del mar, ¿no? Entonces, trascender fronteras también creo que es una de las cosas que me llena de orgullo y que haber podido llevar pues este conocimiento a un nivel tan superior que pueda ser valorado en no solamente mi país, sino en otros países del mundo. Y no solamente eso, ¿no? También el evolucionar, ¿no? Acá ven a Daniel cuando recién empezaba con Craig Stewart, que es el creador del Benzing, ¿no? Recién aprendiendo, pues, adoptando esta tecnología, cuando Craig Stewart recién, él también era el que programaba, hacía todos los cambios, ¿no? Y nos encontramos con Craig Stewart de vez en cuando, siempre en los congresos, y hablamos pues, justamente de estas historias que, ¿no? Obviamente ya en estos años, Craig Stewart vendió el Benzing a empresas más grandes y Daniel Naupari se desempeñó dando conferencias internacionales. Por ejemplo, esta es la Benzing User Conference del 2023 en Canadá, donde estoy acá yo justamente dando una conferencia. Y en el 2025 fue en Australia y también estamos ahí, ¿no? Entonces, importante es encontrar elementos en común con quienes crecer, ¿no? En ese momento Craig quería hacer crecer el benzing, yo quería crecer en ventilación y finalmente fuimos creciendo en conjunto, ¿no? Entonces, importante evolucionar en el tiempo y encontrar sobre todo personas con las cuales o aliados con los cuales tú también puedas evolucionar, ¿no? Bien, para ir cerrando, algunos conceptos prácticos que de estos años de experiencia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, importante que ustedes definan si quieren llegar rápido o llegar lejos. Si quieren llegar rápido, lo mejor que pueden hacer es ir solos. Pero si quieren llegar lejos, lo mejor que pueden hacer es encontrar aliados. Los dos caminos son buenos, ¿no? No hay ningún camino bueno y ningún camino malo. Los dos son buenos, pero es importante que ustedes definan qué es lo que quieren hacer. Sean ciudadanos del mundo, sean ciudadanos del mundo en el sentido de que no solamente piensen de manera local, ¿no? Sino que piensen en trascender fronteras, no tengan miedo de interactuar con personas de distintos países y estar seguros de lo que ustedes saben y cómo pueden aplicarlo en distintas situaciones. Siempre alineen sus valores, ¿no? Alineen sus valores en las organizaciones que ustedes puedan formar parte o en las organizaciones que ustedes lideren. ¿Por qué? Porque no hay nada más satisfactorio que ir a trabajar con un propósito, ir a trabajar con, con una visión de que estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Y eso se va a traducir en valores, ¿no? Si ustedes van a una organización que tiene valores muy distintos a los que ustedes manejan, simplemente van a estar perdiendo su tiempo, van a estar perdiendo su energía. Entonces, siempre busquen alinear valores para lograr fuentes de satisfacción que les permitan seguir creciendo en el tiempo. Gestiónense a ustedes mismos. Es importante en la actualidad, no esperen pues que cuando la empresa nos va a capacitar, que cuando las minas nos va a dar un curso, ¿no? Ustedes tracen el camino que van a seguir y hagan una gestión propia de ustedes mismos, ¿no? Y sobre todo que esta gestión involucre temas elementales como el tiempo y un elemento clave actualmente es la energía, ¿no? Vivimos una época de mucha distracción, de mucha información, ¿no? Entonces, si ustedes no saben administrar adecuadamente su energía, van a terminar agotados, ¿no? ¿No? Y no van a poder desempeñarse de la mejor manera, ¿ya? Entonces, hagan una gestión adecuada de su tiempo y de su energía. Entiendan la dinámica del poder, ¿ya? Entonces, eh, no crean que porque están en una empresa que no es estatal, en una empresa privada, no hay dinámicas del poder. En realidad, día a día se vive dinámicas del poder en cualquier empresa, ¿no? Y eso les va a permitir a ustedes también eh,
darle un sentido a su desarrollo, ¿no? Las dinámicas de poder son muy diversas, ¿no? En mi caso, yo ejercí poder muchas veces debido a mi currículum, debido a mi capacidad, ¿no? Pero no ejercí poder debido a mi centralidad, porque el área de ventilación no es el eje central, no es el core business de una operación minera. Mientras que, por ejemplo, el operador minero, el de planeamiento, suele ejercer poder debido a su centralidad, ¿no? Porque es el que dirige, pues, el core del negocio, ¿no? Pero nunca me sentí menos por eso, ¿por qué? Porque sabía que mi visión no era quedarme en una operación minera, ¿no? Sino que era emprender un negocio especializado, un negocio enfocado en resolución de problemas, ¿no? Entonces, es importante entender la dinámica del poder para poder direccionarnos y establecer un rumbo a nuestros objetivos. Importante, piense como dueño, actúe como profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto los va a diferenciar, ¿no? Lo que decíamos de emprender desde nuestra posición, ¿no? No porque soy practicante, no, soy practicante, recién estoy aprendiendo, no puedo emprender nada, no. Usted céntrese desde un inicio en qué puede mejorar, ¿no? Si esto fuese mío, ¿cómo yo le daría valor, ¿no? ¿Cómo yo haría algo distinto para incrementar el valor de lo que estoy actualmente haciendo en esta empresa? Y eso lo va a diferenciar y lo va a catapultar hacia sus objetivos, ¿no? Y finalmente aprenda a vender, ¿ya? Esto es clave, señores. No crean que porque ya entraron a una empresa minera, ya no, yo no tengo que vender nada. Al contrario, señores. El día a día de un profesional va a ser muchas cosas vender, ¿no? ¿Y vender qué cosa, no? Vender tus ideas, vender tus proyectos, vender tus iniciativas. Si tú logras convencer de lo que estás proponiendo, va a generar un valor, va a generar un retorno, ¿no? Vas a tener pues un camino muy, o un elemento muy potente para lograr tus objetivos, ¿sí? Entonces aprendan a vender y para ello sean empáticos, ¿no? No lo vendan de su visión, sino véanlo de la visión de la persona que está frente a ustedes, ¿no? Cuando vayan a hablar con un gerente, no le hablen pues de cosas pequeñas, ¿no? Háblenle del macro. Cuando vayan a hablar con un trabajador, háblenle de lo que el trabajador necesita resolver. No hay puesto grande ni puesto chico. Todos son importantes, ¿no? Pero necesitamos saber llegar para que se aunan a nuestros objetivos y cumplan pues lo que queremos lograr, ¿sí? Finalmente, cerramos con la visión de futuro y el legado. Siempre piensen en el futuro, ¿no? No lo sobrepiensen, ¿no? No se trata de pensar todos los días en qué va a ser el futuro. En mi caso, ¿no? Yo les dejo mi experiencia actualmente porque estoy cursando un MBA, básicamente porque quiero pasar de lo táctico a lo estratégico, ¿no? Estos 5 años que he liderado permanentemente MyFlow como gerente técnico, ¿no? Me he centrado bastante en lo táctico, ¿no? Pero para crecer a futuro, para tener una visión hacia adelante, hay que también crecer en lo táctico. Y por eso estoy haciendo este camino. Y siempre no pierdan la visión del legado. ¿Qué van a dejar a esta sociedad? ¿Qué van a dejar de repente a las personas que le rodean a ustedes, ¿no? Yo prácticamente una buena parte de lo que hago lo hago también pensando en qué voy a dejar para mi hija, ¿no? Tengo una pequeña hija de 7 años y trato pues de pensar, oye, ¿qué puedo dejar, no? Y una de esas propuestas es dejar un mundo más equitativo, ¿no? ¿No? Y es por eso que de repente siempre en los equipos que lidero siempre tengo o trato de buscar la paridad de géneros, ¿no? Pero de una manera honesta, ¿no? De una manera, no tengo un profesional del sexo femenino para que me esté haciendo formatos, ¿no? No. Oye, tú, igual que cualquier profesional, vienes conmigo, caminamos día a día en la mina, nos metemos, nos ensuciamos, porque somos profesionales haciendo el mismo trabajo.
y tiene que ser una igualdad real, una equidad en lo que hacemos, ¿sí? Esa es mi visión, dejar un mundo más equitativo para la persona que me importa, ¿no? Que es mi hija, ¿no? Y me levanto diciendo en el futuro cómo quisiera que midan mi vida. Ahora les dejo la pregunta a ustedes. ¿Cómo van a medir ustedes su vida? ¿Sí? Gracias. Eso es todo por mí. Ok, muchas gracias, ingeniero. Chicos, si hubiera alguna pregunta, por favor, aprovechemos el momento. Bueno, estamos con hambre, creo. Bueno, nada, solamente chicos, de repente muchos de ustedes no conocen Mindflow, ¿no? Y no está mal, ¿no? En realidad, muchas veces yo lo comparo con Ferrari, ¿no? ¿Por qué ustedes no ven un comercial de Ferrari en la televisión? Porque no es Ferrari no es para todos, ¿no? Igual, ¿no? ¿Por qué de repente ustedes dirán, oye, ingeniero, pero ¿qué es MyFlow? No, nunca lo he visto en LinkedIn o lo he visto muy poco. Porque en realidad no es para todos, ¿no? Es minas subterráneas, ¿no? Gerentes, ¿no? Y tratamos de buscar justamente esas personas que necesitan ese soporte, ¿no? Pero de todas maneras les recomiendo que nos sigan porque estamos siempre buscando formar gente, ¿no? No formamos muchas personas, pero sí tratamos de formar calidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en MyFlow para nuestro cliente interno que le llamamos, ¿no? El público que es, o las personas que trabajan con nosotros, ¿sí? Muy bien. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias, nuevamente, ingeniero. Seguro ya tienen hambre los chicos, pero también teniendo en cuenta de que ha sido una excelente exposición y de que los que han estado atentos se están llevando buenos conocimientos. Y más